Estamos de vuelta en su programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barramolán y mi amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. En esta ocasión estaremos hablando del caso HSBC. Nuestros correos para que pongas en contacto con nosotros son _carlos@hotmail.com y el mío es Gerardo_Alvarado_Hierro@hotmail.com. Por favor, la semana pasada me estuvieron mandando sobre todo 3 o 4 chicas de cerca de 25 y 35 años fotografías desnudas. Cuando me manden eso, por favor adviértanme que es un correo delicado porque yo de repente lo borro. Eso está bueno. Ok, el caso HSBC. Resulta ser que HSBC, un banco inglés a través de sus subsidiarias, recibió dinero en México de inversionistas mexicanos, así como en otras partes del mundo. ¡Raro! Una cantidad fuerte de dinero, varios centenares de millones de dólares o de euros en su caso, y los transportó a su matriz o una de sus matrices en Suiza. Ahorita lo que se está llamando el Suiza Leaks es que finalmente se revela parte de la lista de las personas que mandan su dinero a Suiza con la intención de evitar el pago de impuestos en sus propios países. Ahora, ya no manden dinero a Suiza, todo el mundo sabe que abre cuentas ahí. Por favor, háganlo a las Islas Caimán, son mucho más seguras. Hay 2.642 mexicanos que mandaron dinero a poco más de 1.890 cuentas en Suiza y por varios, otra vez, centenares de millones de dólares. En CNN se publicó esta semana que salieron del país cerca de 79 mil millones de dólares de mexicanos que sacaron el dinero y lo llevaron a Estados Unidos. Es decir, esto lo que está es el prolegómeno de la posible crisis que va a tener México y hay una especulación muy importante a través de dólares. Efectivamente. Y finalmente el dólar tuvo una alza significativa. 15 pesos, más de 15 pesos. 15.80 la compra, 15.40 la venta. El dólar finalmente se cotiza en unos precios altísimos con respecto a lo que teníamos hace apenas 3 o 4 meses. Todavía en noviembre teníamos un precio razonable de dólar. Sube de una manera increíble. Y sí, efectivamente, ahorita los astutos, por así decirlo, los que tienen el dinero, están especulando con dólares o con euros y están moviendo su dinero de manera que no pueda ser tocado por el Estado mexicano. Sí, habría que ver qué tanto tiene que ver esto solamente con una percepción de especulación en el cual la compra de dólares haya aumentado el valor dentro del mercado y qué tiene que ver también la relación PIB, ¿no? La relación PIB-moneda, es decir, si México ha decrecido y que hemos decrecido en los últimos 2 o 3 años, en donde el PIB no pasa de más allá de 1.3, 1.4% anual, evidentemente esto se va a reflejar en la solidez de la moneda, ¿no? Efectivamente. Tienes a personajes como Hank Ron, Carlos Hank Ron, dueño de un grupo financiero denominado Interacciones, y su hijo, que es finalmente el político Carlos Hank González, que están en la lista junto con Jaime Camil Garza, relacionados en casos de corrupción por el proyecto de la refinería Cadereyta de Petróleos Mexicanos en 2013. Si alguien cree que el apellido Camil está relacionado con algún actor, está ostentamente cierto también. Muy estrechamente relacionado. Estos depositan más de 150 millones de dólares en HSBC. ¿Y qué significa invertir en HSBC? Bueno, invertir en cualquier banco para el caso. El banco de inicio te cobraron una comisión de manejo, pero cuando se trata de este tipo de cifras, tú te conviertes prácticamente en un inversionista del banco. Y el porcentaje de retorno que hay está entre el 7 y el 14%, que es más que suficiente para salvar la inflación. 7 y 14% al año de esos 150 millones de dólares se vuelven prácticamente 1.5, 1.2 millones de dólares que te estás llevando tú como comisión solo por tener tu dinero guardado fuera. ¿Qué pasa si metes tu dinero en México, tus 150 millones de dólares? Bueno, el gobierno te va a cobrar entre el 15 y el 24% por el privilegio de tener tu dinero en México, porque eso es lo que se cobra por ISR, por el impuesto normal sobre la renta. Lo mismo pasaría en Estados Unidos y en cualquier otro país. La gente ganando estas cantidades de dinero está prefiriendo invertir en bancos que les pueden lavar el dinero, llevarlo a otras cuentas y después devolvérselos de poquito en poquito en cantidades que no sean exageradas, para que también no tengan, o a través de varias fiduciarias, para que infiltrándolo poquito a poquito,
que se eviten la descarga de impuestos. Y en la medida en que son varios organismos, habitualmente es menos rastreable. Efectivamente. O sea, es mucho más difícil. Ahora, eso lo puede hacer una persona que evidentemente tiene este caudal dentro de, me parece que serán las 2.500 familias en todo el país que puedan hacer esto, pero el resto de la población en México no lo puede hacer. O sea, más de 112, 113 millones de mexicanos no lo puede hacer. ¿Por qué no lo tienen? Efectivamente. O sea, no lo tienen. O sea, tiene que sufrir el castigo del proceso inflacionario, ¿no? Y ver demeritado su consumo. Efectivamente. Y la desgracia y lo trágico de esto es estas personas que pueden pagar estos impuestos altos, no los pagan y los acabamos pagando nosotros, y no es lo mismo pagar ISR al 22% con un sueldo de 10 o 20 mil pesos a que lo pagues cuando tienes 10 o 20 millones. Claro. No hay ni remota comparación. En el caso de Hank Ron, bueno, Hank Ron tuvo recientemente también otro encuentro con la ley cuando cerró una de sus casas, aparentemente persiguiendo a un delincuente, y encontró una colección de armas, de animales y de cuestiones, vamos a llamarle, de naturaleza sospechosa y también ilícita. Y el señor finalmente no tuvo ni que tocar cárcel ni que hacer nada, salió de los medios, la noticia prácticamente al instante y se van a dormir. No se confunda esto como lo que me pasó a mí con el macaco que tenía yo comiendo banana, es otra cosa. Mismo animal, distinto delito. Y no era un animal sospechoso. Es más bien natural el asunto. Sí. Este asunto de HSBC también deja descubierto otros desvíos fiduciarios, otros desvíos monetarios que existen para el caso de la integración del gasto público. Se redujo el gasto público hasta en un 12% este año para ajustar en términos de lo que no se iba a vender del petróleo. No fue la política de los años 70 de vamos a administrar la abundancia, sino más bien vamos a administrarnos en la realidad. Eso Que la abundancia duró 2 años, ¿no? Exagerando. 2 años, ¿no? Y después no hubo nunca más abundancia. Y ahora nos desayunamos con la noticia de que el secretario de Hacienda, Videgaray, ya nos había hecho un recorte, ¿no? Y supuestamente íbamos caminando bien, reformas estructurales, inversión extranjera. Esto fue una ilusión realmente, o sea, no, y finalmente, por mucho orden que le pongas... Circo de pulgas. Sí, exacto. Por mucho orden que le pongas microeconómicamente, somos un país ampliamente dependiente del esquema macroeconómico de las cosas. Y al mismo tiempo habría que considerar que el esquema total del México contemporáneo, por desgracia, involucra modelos que ya son hasta cierto punto anacrónicos para el siglo XXI. El mercado digital o el mercado de las personas que nos dedicamos a estas cuestiones digitales está en menos del 0.005% de todas las personas que se dedican a alguna industria o un negocio en el país. Eso es ínfimo. Mientras que países como Finlandia, mientras que países como Alemania, como Noruega, se vuelve el 5, el 7, el 10% y a veces fuente de sus ganancias como tal. Claro, y también a nivel de la propia oferta de empleo electrónico, que en México todavía no se hace en su justa dimensión. Hay poca gente que trabaja en su casa, que podría laborar en su casa y no lo hace. Exacto. Porque también el fisco no tiene figuras claras como para poder decir, bueno, usted también es un trabajador, es un obrero, pero es un obrero que trabaja en su casa, es un obrero electrónico. Exacto. Y finalmente hay un retraso en todos los aspectos y al tratar de fiscalizar de una forma más eficiente, pues también esto era hasta obvio que se iba a generar y esto ya se está generando en casa. Hay un reporte de los bancos que aparece a finales de 2014, a finales de diciembre de 2014, que reporta que el ahorro en México se redujo dramáticamente desde 2011 para la fecha. Y te demuestra cómo estadísticamente ha ido bajando el ahorro. ¿Eso quiere decir que el mexicano no está ahorrando? No. El mexicano sigue ahorrando, nada más que ahora lo vuelve a hacer en tandas, vuelve a guardar el dinero bajo el colchón o vuelve a guardar el dinero en cualquier otra cosa. Porque finalmente le están cobrando más impuestos. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española banco y mierda y son sinónimos. Pero idénticos. JP Morgan no pudo haber estado más al caso. Hay que tomar en cuenta esto. Los bancos finalmente como entidades financieras empiezan a ser muy controlados por el Estado mexicano y el Estado mexicano necesita una mayor recaudación. Eso es un hecho. Somos uno de los países históricamente que menos impuestos paga. Eso... Pero sí, menos impuestos
paga, pero no solamente por la evasión, sino porque la hacienda pública es ineficiente. Completamente. También es ineficiente. O sea, esto que de repente invierte por cada peso 60% para poder recaudar 40 centavos es una estupidez. O sea, también está indebido, ¿no? En ese sentido de ineficiencia de la hacienda pública, también existe una creencia popular mexicana muy arraigada finalmente como comunidad, que nuestros impuestos sirven para financiar lujos de las personas que ostentan cargos públicos en el Estado. Eso es una mentira. Y es difícil, ¿sabes qué? Es francamente difícil decir que no y ir en contra de esta lógica cuando tenemos algunas muestras. Unas muestras muy evidentes y creo que hasta lapidarias de esto, que ves personas que viven de manera completamente distinta como sirvientes del Estado. Y esto sí, por supuesto, nos deja cosas en entredicho. Fíjate que en esta semana el analista político Ricardo Rafael sacó un libro que se llamaba Los Mi Reyes, así se llama Mi Reyes, en donde habla de cómo la corrupción más el bluff más las relaciones te catapultan a un nivel de desarrollo económico que los demás no tienen, y que habitualmente los mi reyes, que él los caracteriza en dos bandos, pueden ser de la esfera pública o no pública, y dentro de la esfera privada pueden ser lícitos o no lícitos, es decir, pueden ser gente que esté ligada a cuestiones de delincuencia organizada, pero lo que dice él es que lo lapidario es que cuando tú ves la movilidad social en México, realmente quien hace los grandes negocios y quien siempre tiene el dinero fresco es la gente que siempre tuvo dinero, que está en esta esfera pública, que está en esta esfera privada, y el resto de la población, para poder en determinado momento tener movilidad social, son casos muy contados. O sea, la población no se mueve de la mejor manera, y quizá él ve que los que tienen educación universitaria habitualmente tienen cierta movilidad, pero también tienen frenos a esta movilidad. Exactamente, ¿no? Porque también hay una condición estamentaria que se sigue y se respeta. O sea, finalmente es... Pero esta cuestión estamentaria en México me parece que tiene que ver precisamente con esta potestad del dinero, no con una potestad de alcurnia, ¿no? Pero los apellidos se vuelven de alcurnia. A la postre se vuelven de alcurnia. O sea, Azcárraga se vuelve de alcurnia, o Farrell, o lo que tú quieras, ¿no? Creo que tienen un poco menos de significancia, pero no dejan de tener una significancia. Finalmente existe la tradición de determinadas familias que se cree o se especula que tienen dinero, y aunque ya no necesariamente lo tienen, se asocian con esta condición de tenerlo y se les abren otras puertas. Y creo que esa condición estamentaria es muy particular. Yo conocí donde tú trabajabas a alguien que estaba caído históricamente y algún amigo lo levantó. Efectivamente. Así, fuerte. Sí, después de llevar una empresa hasta la quiebra en la forma más estúpida. Sí. Hay un caso curioso. Un político de carrera muy astuto que respeto mucho me dijo en alguna ocasión, dice: México es muy curioso por cuanto hace las carreras políticas. Dice: solo tienes que estar en la borrachera en la que te toca, en el momento en el que te toca. Es decir, tienes que estar en la farándula política, en la palestra presente, y en el momento que te toca, te toca. Es una catapulta. Sí, y enganchar tu carreta a la de... Yo creo que ahí también en ese momento hay contubernio de relaciones, hay secrecías, también tú conoces cosas de otros y otros conocen cosas tuyas, entonces es una red intrincada. Son lealtades. Son lealtades. Son unas cuestiones muy curiosas. Históricamente lo podemos ver en México desde los años 30. O sea, finalmente hay estos contubernios muy particulares, y la movilidad social depende más de lealtad y de disciplina que realmente de capacidad. Claro, no tiene que ver con la capacidad necesaria, la credencialización adecuada. Sí. Y sí, y fíjate que hay cosas importantes dentro de esta negación y fascinación distante de lo que se pretende ser y de lo que no se es. Inclusive el tono de piel, ser blanco dentro de los corrillos de la movilidad social es importante. Claro. O sea, asumir esta tipología también es importante. Claro. Hasta esa tipología es importante. Lo que va a ser curioso entonces es esto: México históricamente no paga impuestos porque no le gusta pagar impuestos, punto. Y menos del 14% del país paga impuestos. Curiosamente, estas son las empresas verdaderamente gigantescas, estas son las empresas medianas, las empresas pequeñas, y algunas pocas personas de los que son trabajadores directamente per se solos, que pagan también impuestos. Usted y yo pagamos impuestos al momento que compramos productos a través del IVA.
compramos cuando compramos productos de lujo. Que entre el tricolor y el blanquiazul se encargaron de aumentarlo de 15% A 18. a 18%. Lindo. ¿Qué implica eso en el consumo de una familia? Implica una verdadera condición destructiva, le haces pedazos a una familia que antes vivía con poco dinero. Pero viene este caso, al final nosotros la única forma de impuestos que nosotros pagamos es ese IVA, nos negamos a hacer un pago directo sobre lo que nosotros percibimos de una forma, vamos a decir, por debajo de la mesa, y le acabamos de dificultar las cosas a las personas que quieren hacer inversiones de más de 20,000 pesos en más de 2 ocasiones consecutivas en una cuenta de banco. Es que también de repente lo que el marasmo tiene que ver con que si tú pagas impuestos, los impuestos deben ser directamente simétricos a la posibilidad y a la oportunidad de vida. Si el impuesto no te genera oportunidad de vida, estás en un déficit ahí importante, ¿no? O sea, te estás muriendo, ¿no? Yo recuerdo mucho en el caso de, nosotros que nos dedicamos a las clases por hora o a las clases directamente, el número de horas que tú dabas clases representaba la ganancia que tú ibas a adquirir. Yo recuerdo que daba yo algo así como 30 horas de clase y ganaba yo X cantidad. Y de repente se me ocurrió pedir más horas, conseguirme más horas y acabé dando 50 horas de clase. Nadie debe de hacer eso, es una cosa estúpida. Acabas con las piernas hechas pedazos, tú acabas hecho pedazos. Y repitas lo mismo en todas. Es una cosa, o sea, el mismo chiste hasta que pierde totalmente el sentido. Bueno, realmente... Y lo peor del caso es que te equivocas de salón y sale algún alumno y dice, no, maestro, ese ya lo contó la semana pasada. Es una cosa tremenda. Cuando, me acuerdo mucho de esto, cuando daba las 30 horas de clase, de repente subimos a 48, subo 48 horas de clase. Que 30 es una locura, ¿eh? 30 ya pues es pesado. ¿Y 50? 50 es agotador. Llega el momento del cheque, era por semestre, llega en particular cheque, y mi cheque llega como por, no sé, 30 o 40% más en dinero, en líquido. Veo mi cheque y dije, qué maravilla. Cuando veo lo que se descontaba, o este recibo de pago, cuando veo lo que se me descontaba y me dan mi cheque físico, ganaba yo proporcionalmente a lo mejor 400 pesos más de lo que ganaba trabajando 30 horas. La lógica fue esta. Para Hacienda, cuando llegabas a un número de ganancia tal, pagabas tanto de impuestos. Claro. Cuando ibas al siguiente nivel, pagabas tanto más. ¿Sabes cuándo volví a dar 48 horas de clase? Jamás. Porque al final es ese esquema. Y terminó diciendo el pinche contador Guevara. No estaba ahí. Saludo al contador Guevara también. Al final esto es una situación que se vuelve complicada porque si no existe un esquema transparente y proporcional, finalmente vamos a encontrar todos los vehículos y todas las formas para evadir el pago de impuestos. Esto es un hecho. Sí, ahora, a mí me merece respeto, dos rubros de profesionales me merecen respeto con respecto al pago de impuestos porque realmente pienso que pagan. Uno son los abogados y otros son los médicos. Ninguno de los cuales pagamos impuestos. Los dejamos con Pablo López y Yabel Johnson y una canción que se llama Crazy. Volvemos.